El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Este miércoles dábamos inicio al tiempo cuaresmal con la celebración del miércoles de ceniza, y al colocarse la ceniza en nuestra frente se nos decía: conviértete y cree en el Evangelio. La conversión es ese proceso de arrepentimiento que es continuo y que nos lleva a dejarnos transformar por la gracia de Dios para alcanzar la santidad y la gloria eterna del cielo. Ojalá que aprovechemos estos días de bendición que el Señor nos concede para que de esa manera podamos crecer en estatura espiritual que nos lleve pues a disfrutar del amor de Dios y de su eterna compañía. Celebramos pues ya la vigilia del primer domingo de Cuaresma y la primera lectura ha sido tomada del libro del Génesis. Y el tema que trata esta lectura es precisamente el del pecado original, cómo la serpiente, valiéndose de su astucia, plantea una tentación, en este caso a Eva, que termina cayendo en las redes del enemigo, y entonces se comete este pecado original, que es un pecado de ambición, de soberbia y de orgullo. Sin embargo, permítanme compartirles brevemente una leyenda que hace poco escuchaba y me llamó mucho la atención. Se dice que en una ocasión la mentira se le acercó a la verdad y le dijo: buenos días, qué bonito día está haciendo hoy. Y la verdad miró al cielo y en realidad se dio cuenta de que el día era bonito. Y le dijo: sí, es un día muy bonito. A lo que la mentira volvió a decir: pero el lago está aún más bonito. Y resultó ser que la verdad miró el lago y vio que en realidad era bonito y asintió. Por último, la mentira le dijo: pero el agua está muy buena, provoca bañarse en el lago, vamos a bañarnos. Y la verdad tocó el agua, vio que era cálida y asintió. Las dos se quitaron las ropas y se lanzaron al agua para bañarse. Pero aprovechando un descuido de la verdad,
la mentira salió del agua y se vistió con la ropa de la verdad y se fue. Y resultó ser que cuando la verdad sale del lago, se encuentra con la ropa de la mentira y dice: yo no puedo ponerme estas ropas. Y prefirió irse así, al desnudo. Y mucha gente se horrorizaba. La moraleja de esto es que dice que hasta el día de hoy muchas personas se conforman con conocer o ver a la mentira disfrazada de verdad y no a la verdad al desnudo. ¿Cuántas veces nosotros preferimos esto? Medias verdades, que es igual a decir medias mentiras. Un poco lo que es turbio y no lo que realmente es cierto. ¿Por qué he comentado esto? Porque fíjense, la serpiente se acerca a Eva utilizando la mentira. Es verdad que se les ha prohibido comer de los frutos de todos los árboles del jardín. A lo que Eva responde diciendo: no, podemos comer de todos los árboles excepto uno, el árbol del bien y del mal, porque si lo hacemos moriremos, nos ha dicho el Señor. Pero la serpiente no deja de atacar y entonces les dice: ustedes no van a morir. Lo que pasa es que si comen de este fruto, se les van a abrir los ojos y conocerán el bien y el mal. Y es allí entonces cuando Eva finalmente cae en la tentación, ve la belleza del fruto y termina entonces por acceder al pecado. Pero todo comienza en base a una mentira. Y esto nos deja una gran enseñanza, y es que con el tentador no podemos dialogar. Si yo me pongo frente al tentador, al enemigo, y quiero razonar con él, lo más lógico que va a suceder es que voy a caer en el pecado. Una persona que realmente quiere permanecer fiel a Dios, busca refugio en el Señor, se aleja del tentador porque sabe que con sus propias fuerzas no puede vencer esa tentación. Hace algunas semanas en confesión yo daba un consejo a una persona y le decía que en los momentos de tentación las jaculatorias y el ofrecimiento de mortificaciones y sacrificios son de gran ayuda. Pues lo interesante es que esta persona unos días después se comunicó conmigo para decirme: gracias, Padre, porque en realidad he puesto en práctica lo que usted me ha dicho y he visto resultados positivos. Las tentaciones en sí, y tenemos que recordar, no son un pecado como tal. Es pecado cuando yo caigo en ellas. Pero necesitamos poner de nuestro mayor empeño para de esta manera permanecer fieles al Señor. No dialoguemos, pues, con el tentador, sino que por el contrario busquemos refugio en el Señor para en Él poder vencer la tentación y salir victoriosos. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos y prácticamente lo que nos enseña es que si bien es cierto, por la desobediencia de Adán el pecado entra al mundo y la muerte entra al mundo, por la obediencia de Jesús y por su acto de justicia entra también la vida y la reconciliación al mundo. Esto genera pues gran bendición para todos nosotros, quienes nos decimos ser salvados por el sacrificio misericordioso de Jesús en la cruz. Y esto nos enseña la importancia de la obediencia, del ajustarnos al querer de Dios, para de esa manera no solamente ganar frutos espirituales para mí, sino para que estos frutos espirituales también puedan llegar a otras personas.
Cuando yo soy una persona honesta, justa, no solamente me beneficio también a otras personas. Porque con mi ejemplo soy capaz entonces de motivar a las personas. ¿Para qué? Para que estas personas puedan querer llegar también a ser santos como Dios es santo. Y por último, tenemos ya el pasaje del Evangelio de hoy. Fíjense, durante todos los años, el primer domingo de Cuaresma se lee este pasaje del Evangelio. Y el segundo domingo de Cuaresma se lee el pasaje de la transfiguración del Señor. Acá otra vez se nos presenta el tema de las tentaciones, pero a diferencia de la primera lectura, vemos a un Jesús que resiste la tentación, citando la palabra del Señor y permaneciendo fiel a la voluntad del Padre. Se dice que es el Espíritu el que lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el enemigo. Y después de 40 días él siente hambre, y es allí cuando el enemigo aprovecha la ocasión para presentarse y tentar al Señor. Esto nos pasa también con mucha frecuencia a todos nosotros. El enemigo sabe cuál es ese momento en el cual yo me encuentro débil espiritualmente, en cuál momento yo puedo ser más vulnerable. Y es por eso que debemos estar siempre atentos, y se nos exige que durante este tiempo de Cuaresma elevemos un poco más nuestra vida de oración, precisamente para estar en guardia ante las insidias del enemigo. Ahora bien, vemos entonces que son 3 tentaciones que se le presentan al Señor. Pero repito, en cada una de ellas Jesús no dialoga con el enemigo, sino que responde de manera determinada, citando la palabra de Dios para alejar así al tentador. Esta es la actitud correcta que nosotros debemos, pues, asumir al momento de vernos atacados por el enemigo. Yo siempre suelo decir que las tentaciones, en cierta manera, nos ayudan a crecer en santidad. Primero, porque nos hacen ver que no somos todos poderosos. El único todopoderoso es Dios. Y segundo, porque como decía hace un momento, si somos inteligentes, buscaremos refugio en el Señor. Entonces nos hacen sentir necesidad de Dios en nuestras vidas. Que el Señor entonces nos inspire, queridos hermanos, las gracias necesarias para que no solamente en la Cuaresma, sino cada día de nuestras vidas, nosotros actuemos de la manera correcta, para que de ese modo le demos gloria y alcancemos algún día la eternidad del cielo que Él nos ofrece. Así sea.